Mi hija pensó que no la vi deslizar una sustancia extraña en mi sopa, pero noté cada detalle. Cuando se alejó, intercambié nuestros platos, convirtiendo su traición en su propia trampa. Lo que le sucedió después me dejó en shock. Antes de continuar, por favor, suscríbete al canal y escribe en los comentarios qué hora es donde te encuentras ahora. El dolor golpeó como un mazo en mis entrañas, forzándome a caer de rodillas sobre el frío suelo de la cocina. Mis manos se aferraron a mi estómago, los dedos hundiéndose en la carne, como si de alguna manera pudiera exprimir la agonía. El sudor perlaba mi frente a pesar del frío de la tarde que se colaba por las ventanas. Papá, la voz de Teresa atravesó mis jadeos. ¿Qué está pasando? Intenté hablar, pero solo logré emitir un gemido ahogado. El dolor se retorció más profundo, como si algo vivo estuviera arañando su camino a través de mis intestinos. Mi visión se volvió borrosa mientras luchaba por enfocar el rostro de mi hija que se cernía sobre mí. Algo anda mal. Finalmente logré susurrar. Siento como si mi estómago se estuviera desgarrando por dentro. Teresa se arrodilló a mi lado, sus manos revoloteando sobre mis hombros. Te ves terrible, papá. Tu cara está gris. Su voz llevaba esa nota familiar de preocupación, pero algo más acechaba debajo, una avidez que me erizó la piel a pesar del dolor. Presionó la palma de su mano contra mi frente con una eficiencia practicada. Estás ardiendo. ¿Cuándo empezó esto? Hace como una hora. Me apoyé en el mostrador de la cocina para sostenerme, tratando de enderezarme. Justo después del almuerzo. ¿Fue el sándwich que te preparé? Sus ojos se abrieron con lo que parecía una preocupación genuina. Quizás el jamón estaba malo. Debería haber revisado la fecha de vencimiento. El refrigerador zumbaba con su ritmo constante mientras el reloj de pie en el pasillo marcaba cada segundo con precisión mecánica. Todo se sentía demasiado ruidoso, demasiado agudo contra el telón de fondo de mi sufrimiento. Estudié el rostro de Teresa mientras me ayudaba a ponerme de pie, buscando algo que no podía nombrar. Déjame prepararte una sopita ligera esta noche, dijo ella, su sonrisa extendiéndose demasiado por su rostro. Algo suave para tu estómago. Gracias, mija. Las palabras salieron automáticamente, entrenadas por décadas de paternidad. ¿Siempre cuidas de mí? Por supuesto, papá. Esa extraña sonrisa nunca vaciló. Es lo menos que puedo hacer. Sus ojos no coincidían con su expresión. Demasiado brillantes, demasiado calculadores. La misma mirada que había tenido de adolescente cuando había roto el toque de queda y trató de convencerme de que había estado en la biblioteca. Pero estaba demasiado débil para analizarlo correctamente, demasiado agradecido por su ayuda para cuestionar la creciente inquietud en mi pecho. La luz del atardecer se filtraba por la ventana de la cocina, proyectando largas sombras sobre el linóleo. Fotos familiares cubrían las paredes. La graduación de Teresa, el día de mi boda, mañanas de Navidad de años pasados. Todos esos recuerdos se sentían distantes ahora, separados de este momento por una barrera invisible que no podía entender. Creo que necesito recostarme, dije, con una mano todavía presionada contra mi abdomen. Buena idea. La voz de Teresa sonó más aguda de lo normal. Descansa mientras preparo algo especial para la cena. Te sentirás mejor después de comer. Asentí, sin confiar en mi voz. Cada respiración requería un esfuerzo consciente, y el simple acto de mantenerme erguido exigía toda mi concentración. Pero mientras me giraba hacia las escaleras, vi un atisbo del reflejo de Teresa en el cristal de la ventana. Su sonrisa se había desvanecido en el momento en que pensó que no la estaba mirando, reemplazada por algo frío y decidido. Mi entrenamiento militar susurraba advertencias que aún no podía descifrar. Después de 30 años en el ejército, había aprendido a confiar en mis instintos sobre las personas, y en este momento, cada instinto gritaba peligro. Pero esta era mi hija, la niña que solía subirse a mi regazo durante las tormentas. Me agarré a la barandilla. Cada escalón hacia mi habitación se sentía como una montaña por escalar, mientras la voz de Teresa resonaba detrás de mí con promesas de cuidado. Me desplomé en el borde de mi cama, el colchón crujiendo bajo mi peso. Subir esos 13 escalones había drenado la poca energía que quedaba en mi cuerpo adolorido. Fuera de la ventana de mi habitación, el anochecer pintaba la calle suburbana en tonos de ámbar y gris.
Mi mirada se posó en la mesita de noche donde la fotografía de Margarita me sonreía. 10 años desde que el cáncer se la llevó. Y todavía buscaba su frasco de perfume en momentos como estos. El cristal se sentía suave y frío contra las yemas de mis dedos. Una conexión tangible con tiempos mejores. El dolor en mi estómago estaba disminuyendo, reemplazado por un tipo diferente de incomodidad. Algo en el comportamiento de Teresa abajo me molestaba, desencadenando recuerdos que había intentado enterrar. Ella tenía 16 años cuando todo comenzó a desmoronarse. Todavía podía verla de pie en esta misma habitación, con lágrimas corriendo por su rostro, los puños apretados a los costados. «Me odias», había gritado, su voz cruda de dolor. Mamá nunca me habría impedido ir a esa fiesta. Intenté consolarla entonces, pero mis palabras salieron mal. «Te estoy protegiendo. No entiendes lo peligroso que puede ser el mundo». Margarita habría sabido qué decir. Ella siempre había sido el puente entre el espíritu salvaje de Teresa y mi rígida disciplina. Sin ella, éramos dos personas rotas hablando idiomas diferentes. Los recuerdos cambiaron a un año después. Teresa, a los 17, vestida con ropa que mostraba demasiada piel, su maquillaje aplicado con desafío adolescente. «Todos los demás van a ir», había argumentado, agarrando las llaves del coche que le había prohibido usar. «No puedes mantenerme encerrada para siempre, mientras vivas bajo mi techo», había comenzado yo. «Entonces tal vez no viva aquí mucho más tiempo». La amenaza quedó suspendida entre nosotros como una cuchilla. Fiel a su palabra, se fue el día después de cumplir 18 años. Vi desde esta misma ventana cómo cargaba su coche con todo lo que le importaba. Sin abrazo de despedida, sin una mirada hacia atrás, solo el portazo de un coche y el sonido de los neumáticos sobre la grava. Durante 10 años, el contacto había sido mínimo. Tarjetas de cumpleaños sin remitente, llamadas telefónicas ocasionales que duraban 3 minutos. Me había dicho a mí mismo que era mejor así, que necesitaba espacio para madurar. Luego, el mes pasado, apareció en mi puerta con 2 maletas y ojos huecos. «Necesito un lugar donde quedarme», había dicho, evitando mi mirada, solo temporalmente. La recibí de vuelta sin hacer preguntas, desesperado por reconstruir lo que habíamos perdido. Quizás era la culpa lo que impulsaba mi generosidad, o tal vez solo la soledad. De cualquier manera, había estado esforzándome demasiado por recuperar el tiempo perdido. La casa se asentó a mi alrededor con sus familiares crujidos y suspiros. Abajo, podía oír a Teresa moverse por la cocina, abriendo armarios y dejando correr el agua. Los sonidos deberían haber sido reconfortantes. Evidencia de vida en un hogar que había estado demasiado silencioso durante demasiado tiempo. En cambio, me llenaron de pavor. Me masajeé las sienes, tratando de disipar la creciente certeza de que algo estaba terriblemente mal. El dolor de estómago había sido repentino y severo, diferente a todo lo que había experimentado antes. ¿Y la reacción de Teresa? Mi teléfono vibró en la mesita de noche. Un mensaje de texto de un número desconocido. «Viendo cómo estás. Espero que te sientas mejor. Teresa estaba abajo. ¿Por qué enviaría un mensaje de texto en lugar de simplemente llamar? Miré el mensaje, la confusión mezclándose con los restos de la incomodidad física. Otro sonido de la cocina, algo de vidrio golpeando el suelo. Luego silencio. «¿Todo bien ahí abajo?», grité. «Bien, papá». Su voz tenía una alegría forzada. Solo se me cayó una cuchara, pero yo había oído vidrio, no metal. Toqué mi anillo de bodas, buscando consuelo en su peso familiar. Margarita solía decir que me preocupaba demasiado, que mi naturaleza sospechosa provenía de demasiados años tratando con inteligencia militar. Tal vez tenía razón, tal vez estaba viendo amenazas donde no existían, pero mientras yacía allí, escuchando los movimientos de mi hija abajo, no podía quitarme la sensación de que la verdadera Teresa, mi Teresa, nunca había vuelto a casa. La voz de Teresa subió desde la cocina, sacándome del pasado y devolviéndome a un presente incierto. Me obligué a levantarme de la cama y me dirigí hacia las escaleras. La voz de Teresa se hacía más clara con cada paso hacia abajo. La barandilla de madera se sentía sólida bajo mi palma, anclándome mientras descendía hacia lo que fuera que me esperaba. «Papá»,
La sopa está lista. Baja. Ya voy, mija. La cocina brillaba con la cálida iluminación del techo, y el aroma a caldo de pollo llenaba el aire. Me detuve en la entrada, observando la escena ante mí. Teresa estaba de espaldas a mí, inclinada sobre el mostrador cerca de la estufa. Sus hombros se movían con movimientos rápidos y deliberados. Dos cuencos blancos estaban uno al lado del otro en la encimera de granito. El vapor se elevaba de ambos, pero algo en la postura de Teresa hizo sonar las alarmas en mi mente entrenada militarmente. Estaba removiendo un cuenco con intensa concentración. Sus movimientos eran bruscos y urgentes. La vi alcanzar algo. Un pequeño frasco de vidrio, apenas más grande que mi pulgar. Con eficiencia practicada, vertió un polvo blanco en el cuenco de la izquierda, revolviendo rápidamente para disolver lo que fuera que había añadido. El movimiento fue rápido, profesional, como si lo hubiera ensayado. Se me cortó la respiración. El tiempo pareció ralentizarse mientras la comprensión me golpeaba como agua helada. Mi propia hija estaba envenenando mi comida. Cada instinto me gritaba que la confrontara, que exigiera explicaciones, que la agarrara por los hombros y la hiciera entrar en razón. Pero 3 décadas de entrenamiento táctico superaron la emoción. Permanecí congelado en la entrada, viendo a mi hija convertirse en una extraña. Teresa se enderezó, limpiándose las manos en un paño de cocina. Metió el frasco en el bolsillo de sus vaqueros y se giró a medias hacia mí. «Casi está listo», llamó, con la voz artificialmente alegre. «Solo estoy dejando que se enfríe un poco». Forcé a mis pies a moverse, entrando en la cocina como si no hubiera visto nada. «Huele maravilloso. Realmente me cuidaste. La hice especialmente para ti». Señaló los cuencos con una sonrisa que nunca llegó a sus ojos. «Debería ayudarte con el estómago». El cuenco de la izquierda, el envenenado, estaba más cerca de donde yo solía comer, mi lugar habitual en la pequeña mesa de la cocina. Conocía mis hábitos, lo había planeado hasta el más mínimo detalle. «Voy a buscar un poco de pan de la despensa», dijo Teresa, alejándose del mostrador. Esta era mi oportunidad. En el momento en que desapareció en la despensa, me moví con la velocidad y el silencio que me habían mantenido con vida en territorios hostiles. 3 pasos rápidos hacia el mostrador, cambiar los cuencos, retroceder a mi posición original. Todo el intercambio tomó menos de 10 segundos. Teresa salió con una hogaza de pan integral, todavía con esa sonrisa forzada. Justo a tiempo. «Todo está listo». Llevó ambos cuencos a la mesa, colocando la sopa envenenada directamente frente a su propia silla. La observé mientras se sentaba frente a mí, completamente inconsciente de que su plan mortal había sido revertido. «¿Cómo sabe?», preguntó mientras yo me llevaba la primera cucharada a los labios. «Perfecta. Justo lo que necesitaba». La sopa en realidad estaba bastante buena. Siempre había sido una cocinera decente cuando se esforzaba. Teresa tomó su primer sorbo, y yo estudié su rostro en busca de alguna señal de reconocimiento. Nada. Continuó comiendo con aparente disfrute, mirándome ocasionalmente con lo que parecía ser anticipación. Pasaron minutos en un tenso silencio roto solo por el raspar de las cucharas contra la cerámica. Me encontré observando cada movimiento que hacía, esperando el momento en que se diera cuenta. ¿Cuánto tiempo tardaría en hacer efecto el veneno? ¿Qué había usado? «Parece que ya estás mejor», observó, limpiándose los labios con una servilleta. «El color está volviendo a tus mejillas». «Sí, mucho mejor». Logré mantener la voz firme a pesar del caos en mi mente. «Gracias por cuidarme tan bien». La ironía de esas palabras se sentía como ácido en mi garganta. Mi hija, mi propia sangre, acababa de intentar asesinarme, y estaba sentada frente a mí, charlando mientras consumía sin saberlo su propio veneno. «Probablemente debería descansar un poco ahora», dije, apartándome de la mesa. «Dejar que esto se asiente». Por supuesto. Teresa también se levantó, comenzando a recoger los platos. «Yo limpio aquí abajo». Noté que evitaba mirar directamente su propio cuenco, ahora casi vacío. ¿Sentía algo ya? ¿Había una reacción retardada? «Buenas noches, mija». «Buenas noches, papá». «Dulces sueños». Esa expresión casual de cariño se sintió como un cuchillo entre mis costillas. Subí las escaleras de nuevo, pero esta vez mis piernas temblaban no por la enfermedad,
sino por el terrible conocimiento de lo que mi hija había intentado hacer. Las escaleras de madera crujieron bajo mi peso mientras volvía a subir a mi habitación, cada paso más pesado que el anterior, cargando el terrible peso de lo que había presenciado. Mis manos temblaban mientras cerraba la puerta detrás de mí. El simple acto de echar el cerrojo proporcionaba un consuelo mínimo. Dormir era imposible. Cada vez que cerraba los ojos, veía las manos de Teresa añadiendo ese polvo blanco a mi sopa. Mi propia hija, la niña a la que le enseñé a andar en bicicleta, ayudé con los deberes, acompañé en su graduación del instituto. Había intentado matarme. Caminé por la habitación como un animal enjaulado, de la ventana a la puerta y de vuelta. El reloj digital de mi mesita de noche se burlaba de mí con su avance constante. 9:47, 9:48, 9:49. El tiempo avanzaba a rastras mientras mi mente corría en círculos. ¿Qué puso en esa sopa? ¿Algún veneno casero? ¿Medicamentos recetados? Las preguntas se multiplicaban más rápido de lo que podía procesarlas. ¿De dónde sacaría veneno una joven de 28 años? ¿Cuánto tiempo llevaba planeando esto? Hacia la medianoche, revisé las cerraduras de las puertas, luego las ventanas, luego recorrí la casa, verificando cada posible punto de entrada. Los hábitos militares son difíciles de erradicar, y en este momento me sentía como si estuviera de vuelta en territorio hostil. Las fotos en mi tocador parecían diferentes ahora, cargadas de un nuevo significado. Allí estaba Teresa, a los 16, sosteniendo su licencia de conducir con una sonrisa orgullosa. ¿Había estado planeando mi muerte incluso entonces? ¿En qué momento mi pequeña niña decidió que su padre necesitaba morir? Saqué mi testamento del archivador, estudiando la información del beneficiario a la luz de una lámpara. Todo iba para ella. La casa, mi pensión, un seguro de vida por valor de $200,000. Motivo más que suficiente para alguien lo suficientemente desesperado. Pero, ¿por qué desesperada? ¿Qué había cambiado desde que regresó a casa el mes pasado? Había sido reservada sobre su vida, claro, pero lo había atribuido a la vergüenza por sus fracasos. Ahora me preguntaba si algo más oscuro la estaba impulsando. Mi teléfono vibró. Un texto de un número desconocido. «Espero que te sientas mejor esta noche. Ella me estaba enviando mensajes de texto desde abajo. ¿O había salido de la casa? Me acerqué a la ventana, con vistas a la entrada de coches. Su coche estaba vacío bajo la pálida luz de la luna, pero la luz todavía brillaba desde las ventanas de la cocina. Otro recuerdo afloró, enseñándole a hacer sopa cuando tenía 12 años. Margarita había estado en el hospital para unas pruebas, y Teresa quería sorprender a su madre con una sopa de pollo casera cuando volviera a casa. Habíamos estado en esa misma cocina, yo guiando sus pequeñas manos mientras revolvía la olla. «El ingrediente secreto es el amor, papá», había dicho con la seria sabiduría de la infancia. Esta noche, el ingrediente secreto había sido veneno. A las 2 de la mañana, mi rabia se había cristalizado en algo más frío, más calculador. Esto no era solo traición. Era un intento de asesinato. Mi entrenamiento militar se activó. La misma mentalidad analítica que me había mantenido con vida en misiones en el extranjero. Evaluar la amenaza. Recopilar información. Planificar la respuesta. Mañana traería respuestas. Mañana la confrontaría con lo que sabía y observaría su reacción. Si intentaba negarlo, tenía pruebas. Si intentaba huir, estaría preparado. El silencio de abajo había sido completo durante más de una hora. O estaba dormida o fingía estarlo. Me encontré escuchando cualquier sonido. Pasos. Puertas abriéndose. El crujido de las tablas del suelo. Nada. Mis párpados se sentían pesados, pero los forcé a abrirse. No dormiría esta noche. No mientras una aspirante a asesina viviera bajo mi techo. La primera luz pálida se coló por mis cortinas cuando oí movimiento en la cocina de abajo. Teresa estaba despierta. Era hora de obtener respuestas. Me vestí lentamente. Cada movimiento calculado, luego bajé las escaleras con el sombrío propósito de un hombre a punto de cambiarlo todo. La luz de la mañana que entraba a raudales por las ventanas se sentía dura e implacable, perfecta para lo que se avecinaba. Teresa estaba sentada encorvada en la mesa de la cocina, todavía con la ropa de ayer, su rostro pálido y demacrado.
Círculos oscuros sombreaban sus ojos, y se agarraba el estómago con ambas manos. Cuando me miró, vi un dolor genuino allí, y confusión. «Papá», susurró, su voz débil. «Me siento terrible. Mi estómago está en llamas. Creo que tengo una intoxicación alimentaria». Me serví un café negro con manos firmes, estudiándola por encima del borde de mi taza. Se veía genuinamente enferma, lo que significaba que el veneno estaba funcionando exactamente como estaba previsto, solo que no en su objetivo previsto. «Qué interesante», dije, sentándome en la silla frente a ella. «¿Qué le añadiste exactamente a mi sopa anoche?» El color desapareció de su ya pálido rostro. «No sé de qué hablas». «¿No lo sabes?» Me recliné, manteniendo el contacto visual. «Piensa con cuidado, Teresa. ¿Qué pusiste en mi comida?» «Papá, me estás asustando». Intentó levantarse, pero inmediatamente se volvió a sentar, agarrándose el abdomen. «Solo hice sopa. Sopa normal. Lo vi todo». Mi voz llevaba la fría autoridad que había usado con mis subordinados en el ejército. «Cada movimiento, cada gesto cuando envenenaste mi comida. Estás paranoico». Las palabras salieron afiladas, desesperadas. «Estás imaginando cosas». «Yo nunca». «Entonces no te importará que cambiara nuestros cuencos mientras fuiste a por el pan». La declaración la golpeó como un golpe físico. Su boca se abrió y cerró sin sonido. Sus ojos se abrieron de par en par con sorpresa y un horror creciente. ¿Tú qué?», tartamudeó. «Es imposible. Te vi añadir un polvo blanco al cuenco de la izquierda. Me serviste el de la derecha, pensando que yo recibiría la sopa envenenada. Pero mientras estabas en la despensa, hice un simple ajuste». Las manos de Teresa volaron a su garganta, luego de vuelta a su estómago. «No, no, no, no. Esto no puede estar pasando. Intentaste matar a tu propio padre». Cada palabra cayó como una piedra entre nosotros. «¿Qué tal sabe tu propia medicina?» Se levantó de un salto, tambaleándose peligrosamente. «No lo entiendes. No intentaba hacerte daño». «Entonces, ¿qué había en ese frasco? ¿Vitaminas?» «Yo». Las lágrimas corrían por su rostro ahora. «Necesitaba el dinero, papá. Estoy en problemas». Y pensé que tal vez si te enfermabas lo suficiente como para ir al hospital, pensaste que heredarías más rápido. La rabia que había contenido toda la noche finalmente estalló. No podías esperar a que muriera de forma natural, así que decidiste acelerar las cosas. No se suponía que fuera fatal. Sollozó. Solo lo suficiente para debilitarte. Tal vez tener un ataque al corazón. Habría parecido natural. La forma casual en que discutía mi asesinato me heló más de lo que lo habría hecho el odio manifiesto. Esto no fue un crimen pasional. Fue calculado, planeado, ensayado. Fuera. Mi voz era más tranquila ahora, pero infinitamente más peligrosa. «Fuera de mi casa». «Papá, por favor, fuera», rugí, levantándome tan rápido que mi silla se volcó hacia atrás. «Tienes 10 minutos para empacar lo que puedas llevar. Y luego no quiero volver a verte nunca más». Teresa tropezó hacia la puerta. Luego se volvió con ojos desorbitados. «No puedes echarme. Soy tu hija. Mi hija murió en el momento en que puso veneno en mi comida». Saqué mi teléfono. 9 minutos ahora. «A menos que prefieras que llame a la policía». Corrió entonces, sus pasos retumbando escaleras arriba. Podía oír cajones cerrándose de golpe, objetos siendo arrojados a las maletas. Fiel a su palabra, regresó en 8 minutos, arrastrando 2 maletas detrás de ella. En la puerta principal, se giró una última vez. «Pagarás por esto», siseó, toda pretensión de remordimiento desaparecida. «Esto no ha terminado». El portazo de la puerta principal resonó por toda la casa, dejándome solo con el terrible silencio y el conocimiento de que mi hija había elegido su camino. Ahora tenía que elegir el mío. Fui directamente a mi estudio, mi santuario de orden y documentación, donde podía pensar con claridad y planificar lo que había que hacer. El olor familiar de los libros encuadernados en cuero y los papeles viejos solía calmarme, pero hoy, nada podía aliviar la tormenta que se desataba en mi pecho. Metódicamente,
Saqué un bloc de notas legal amarillo y comencé a documentar todo lo que podía recordar. Marcas de tiempo, citas exactas, evidencia física. 30 años de servicio militar me habían enseñado el valor de los registros precisos, y necesitaría cada detalle si esto llegaba a los tribunales. 9:47 de la noche. Se observa a T. Añadiendo una sustancia blanca al cuenco de sopa, escribí. La sustancia parecía ser polvo. Se disolvió rápidamente al remover. El recipiente era un pequeño frasco de vidrio, de aproximadamente 2 pulgadas de alto. Mi mente de ingeniero se hizo cargo, organizando el caos en puntos de datos manejables. ¿Qué había usado? ¿De dónde lo había sacado? Y lo más importante, ¿quién más estaba involucrado? Teresa no era lo suficientemente inteligente como para planear esto sola. Cogí mi teléfono y marqué el número de Elena Campos. Elena había sido nuestra abogada de familia durante 15 años, desde el diagnóstico de cáncer de Margarita. Si alguien podía ayudarme a navegar esta pesadilla, era ella. Elena, soy Arturo Morales. Necesito su ayuda de inmediato. Arturo, buenos días. Suena usted disgustado. ¿Qué ocurre? Mi hija intentó envenenarme anoche. Las palabras se sentían surreales mientras las pronunciaba. Tengo pruebas. Necesitamos hablar hoy. Una larga pausa. Arturo, esa es una acusación muy seria. ¿Está usted absolutamente seguro? La vi hacerlo. Intercambié nuestros cuencos y ha estado enferma toda la mañana con su propio veneno. ¿Puede reunirse conmigo esta tarde? Por supuesto. ¿En mi oficina a las 2 en punto? Perfecto. Y Elena, necesitamos discutir cambiar mi testamento inmediatamente. Después de colgar, saqué mis documentos financieros, estados de cuenta bancarios, carteras de inversión, pólizas de seguro, todo lo que Teresa habría heredado. La casa sola valía $500,000, sin contar mis ahorros para la jubilación y el seguro de vida. La ironía no se me escapó. Había trabajado toda mi vida para construir algo para mi hija, y ella intentó asesinarme por ello. Mi siguiente llamada fue al banco. Habla Arturo Morales. Número de cuenta 4471. Necesito revisar todos los permisos de acceso a la cuenta y las designaciones de beneficiarios. Por supuesto, señor Morales. ¿Hay alguna preocupación específica? Necesito eliminar a alguien de inmediato. Mientras revisaba el papeleo, surgieron fragmentos de memoria. Las constantes preguntas de Teresa sobre mis finanzas durante el último mes, su interés en mi horario de medicación, la forma en que había insistido en cocinar para mí últimamente, algo que nunca antes había hecho. ¿Cuánto tiempo llevaba planeando esto y quién le había metido la idea en la cabeza? Pensé en sus llamadas telefónicas secretas, la forma en que desaparecía durante horas sin explicación. Tenía que haber alguien más moviendo los hilos. Teresa era manipuladora y egoísta, pero no era una asesina por naturaleza. Alguien la había convencido de que asesinar a su padre no solo era aceptable, sino necesario. El reloj de pie en el pasillo dio las 12. Tenía 2 horas antes de mi reunión con Elena. 2 horas para armar la mayor parte del rompecabezas posible. Abrí mi portátil y comencé a investigar venenos que coincidieran con lo que había observado. Polvo blanco, disolución rápida, efectos retardados. Las posibilidades eran limitadas, y la mayoría apuntaba a medicamentos recetados en lugar de venenos tradicionales. Mi teléfono vibró con un texto de un número desconocido. Cometiste un error. Sabemos dónde vives. La amenaza era clara e inmediata. Quienquiera que estuviera detrás de esto no había terminado. Sabían sobre el envenenamiento fallido, lo que significaba que Teresa ya los había contactado. Hice una captura de pantalla del mensaje y la añadí a mi creciente archivo de pruebas. Hora de llamar a refuerzos. Marqué la línea de no emergencia de la policía. Habla Arturo Morales. En la calle principal. Necesito reportar una amenaza y un posible intento de envenenamiento. ¿Puede venir alguien a tomar una declaración? Podemos tener un oficial allí en menos de 1 hora, señor. Pasé el tiempo restante, asegurando la casa, cerraduras nuevas en las puertas, sistema de seguridad activado, cortinas corridas. Si querían escalar esta situación, estaría preparado. Cerré el cajón del archivador con un clic sólido. Mis planes ahora en marcha. Afuera,
Oí el crujido de neumáticos sobre la grava. Teresa había vuelto, y esta vez no estaría sola. El chirrido de los frenos en mi entrada me sacó de mis documentos. A través de la ventana, vi a Teresa cerrar la puerta de su coche con la fuerza de alguien listo para la guerra. Su rostro estaba enrojecido por la ira, y se movía con los pasos bruscos y agresivos de alguien que había estado acumulando rabia durante horas. Permanecí sentado en mi sillón de cuero, con las manos cruzadas en mi regazo, viéndola irrumpir por el camino de entrada. No llamó. La puerta principal se abrió de golpe con tal violencia que golpeó la pared detrás de ella. «¿Crees que eres muy listo, verdad, viejo?», gritó, de pie en mi entrada como una furia vengadora. «Creo que estoy vivo», respondí con calma. «Lo que aparentemente te decepciona». Avanzó hacia mi sala de estar, sus movimientos bruscos y amenazantes. El hospital dijo que tenía envenenamiento por digoxina, un medicamento para el corazón. ¿Cómo sabías lo que estaba usando? No lo sabía, pero fuiste lo suficientemente descuidada como para envenenarte con tu propia arma. Le hice un gesto hacia la silla frente a mí. «Siéntate, Teresa. Hablemos de esto como adultos». «¿Adultos?». Su risa fue amarga y dura. «¿Quieres hablar de ser adultos? Esta casa debería ser mía. Me lo debes después de todo. No te debo nada». Mi voz se mantuvo nivelada, a pesar de la rabia que se acumulaba en mi pecho. «Intentaste asesinarme. Me abandonaste después de que mamá murió». Caminaba de un lado a otro, sus manos gesticulando salvajemente. «Eras frío, controlador, imposible de soportar. Tuve que irme. Tú elegiste irte, y ahora has elegido intentar matarme por dinero. No puedes probar nada». Su voz se quebró por la desesperación. «Es tu palabra contra la mía. ¿Quién le va a creer a un viejo veterano paranoico por encima de su propia hija?». Saqué mi teléfono y le mostré la captura de pantalla del texto amenazante. «Tus amigos no son muy inteligentes para cubrir sus huellas». El color desapareció de su rostro. «Eso no fue mío». «No, pero fue sobre ti. Alguien más está involucrado en esto, ¿verdad? ¿Alguien que te convenció de que el asesinato era la solución a tus problemas?». Los ojos de Teresa se desviaron hacia la ventana, luego de vuelta a mí. «No sé de qué estás hablando. Sal de mi casa. Ahora, antes de que llame a la policía. Esta también es mi casa», chilló. «Crecí aquí. Tengo derechos. Perdiste cualquier derecho cuando intentaste envenenarme». Me levanté lentamente, mostrando toda mi compostura militar. «Tienes 30 segundos para irte voluntariamente, o llamo al número de emergencias». Retrocedió hacia la puerta, pero sus ojos ardían de furia. «Bien, pero la próxima vez que vuelva, no estaré sola. Y te arrepentirás de esto. No habrá una próxima vez. Mantente alejada o atente a las consecuencias». «¿Qué consecuencias? ¿Qué vas a hacer, viejo? Estás solo. No tienes a nadie. Tengo la ley de mi lado y pruebas de todo lo que has hecho». Dudó en el umbral, su rostro contorsionado por la rabia y el miedo. «No entiendes con lo que estás tratando. Hay gente que necesita este dinero. Gente que no se irá simplemente porque tuviste suerte una vez. Entonces pueden explicarse a la policía cuando presente mi denuncia mañana. ¿No te atreverías? Pruébame». Por un momento, nos miramos fijamente a través de los escombros de nuestra relación destruida. Luego Teresa se giró y se dirigió a su coche. «Esto no ha terminado», gritó por encima del hombro. «Pagarás por humillarme así». El motor rugió y salió disparada de la entrada con suficiente fuerza como para dejar marcas de goma en el asfalto. Vi sus luces traseras desaparecer en la oscuridad de la noche, pero sus palabras resonaban en mi mente. Cogí mi teléfono. Era hora de averiguar exactamente quién estaba ayudando a mi hija a destruir nuestra familia. Marqué el número que Elena me había dado años atrás para casos que requerían una investigación discreta. Esta noche, necesitaba saber quién estaba envenenando la mente de mi hija en mi contra. Marcos Solís. Investigaciones privadas. «Señor Solís, habla Arturo Morales. Elena Campos me remitió a usted. Necesito ayuda inmediata con una situación familiar que involucra un intento de asesinato. Puedo estar en su ubicación en menos de 1 hora, señor Morales. ¿Esto es con respecto a su hija?». «Sí, y a quien sea que la esté manipulando». Marcos llegó exactamente 60 minutos después.
un hombre delgado y de ojos agudos de unos 50 años que se movía con la confianza tranquila de alguien acostumbrado a descubrir secretos. Le mostré las pruebas que había recopilado. Fotos del frasco de veneno, informes médicos de la visita de Teresa al hospital, mensajes de texto amenazantes. Su hija ha estado viendo a Hugo Acosta durante 3 meses, dijo después de revisar mi información inicial. Nunca he oído ese nombre. ¿Quién es él? Un estafador de poca monta. Fraude. Robo de identidad. Estafas inmobiliarias. Se especializa en apuntar a personas con activos inmobiliarios. Marcos sacó una tableta y me mostró una foto policial. ¿Le resulta familiar? El rostro era delgado y depredador, con ojos fríos y una sonrisa artificial. Nunca lo he visto antes. Ha tenido cuidado de mantenerse alejado de su casa, pero ha estado instruyendo a su hija extensamente. ¿Instruyéndola para hacer qué? Matarlo a usted, heredar sus activos, vender todo rápidamente y desaparecer con el dinero. Marcos pasó a otra pantalla. Tengo grabaciones. Mi sangre se heló. ¿Grabaciones de qué? Conversaciones entre ellos discutiendo el envenenamiento, el medicamento específico a usar, el momento para la máxima efectividad, planes para deshacerse de su cuerpo. La forma clínica en que entregó esta información debería haberme sorprendido. Pero mi entrenamiento militar se activó. ¿Cómo consiguió grabaciones tan rápido? Su hija no es muy consciente de la seguridad. Tampoco lo es Acosta. Se han estado reuniendo en la misma cafetería durante semanas, sentados cerca de las ventanas, hablando abiertamente. Me mostró fotos de Teresa y un hombre que ahora reconocí como Hugo. Equipo básico de vigilancia capturó la mayoría de sus sesiones de planificación. Mi propia hija. Luché por procesar el alcance de la traición. ¿Cómo pudo caer por alguien así? Acosta es bueno en lo que hace. Identifica a personas vulnerables, recién divorciadas, distanciadas de la familia, con problemas financieros, y les ofrece todo lo que creen que quieren. Su hija era la presa perfecta. Marcos pasó la siguiente hora guiándome a través de un expediente completo. Hugo Acosta, de 32 años, había sido arrestado 4 veces por fraude. Su patrón habitual consiste en seducir a mujeres con propiedades o potencial de herencia, convencerlas de robar o manipular a miembros de la familia, y luego desaparecer con las ganancias. ¿Ha hecho esto antes? 3 veces que podamos probar. 2 casos resultaron en robo, 1 en agresión. Este es su primer intento de asesinato. ¿Qué pasó con sus víctimas anteriores? Ruina financiera, cargos criminales. Una mujer todavía está en prisión por malversar del fondo fiduciario de su anciana madre. El peso de la evidencia era abrumador. Registros telefónicos que mostraban docenas de llamadas entre Teresa y Hugo. Documentos financieros que revelaban sus crecientes deudas y su desesperada necesidad de dinero rápido. Consultas inmobiliarias donde discutían la venta de mi casa inmediatamente después de heredarla. «Hay más», dijo Marcos, abriendo otro archivo. Ya han estado en contacto con un comprador. Venta en efectivo, sin inspecciones, cierre rápido. Tenían todo el esquema trazado, incluso hasta deshacerse de mi cuerpo. Cremación. Planearon decirle a la gente que usted lo había solicitado. Sin autopsia, sin preguntas. Miré las fotos de mi hija y su cómplice, sus cabezas juntas sobre tazas de café, planeando mi asesinato con la naturalidad de personas discutiendo planes de fin de semana. La traición fue completa y calculada. ¿Y el veneno? ¿De dónde lo sacaron? Acosta tiene conexiones en el mercado negro farmacéutico. La digoxina era de grado médico puro, cara y difícil de rastrear. Pero cometieron un error. Varios. Lo más importante, lo subestimaron a usted. Marcos cerró su tableta y me miró directamente. Señor Morales, estas personas son peligrosas. El envenenamiento fallido los ha vuelto desesperados. Saben que usted está al tanto del complot y no se alejarán simplemente de tanto dinero. ¿Qué recomienda usted? Involucrar a la policía. De inmediato. Tenemos suficientes pruebas para cargos de conspiración para cometer asesinato. Y si desaparecen antes de que se puedan hacer los arrestos, entonces usted permanece en peligro. Acosta tiene un historial de escalar cuando sus esquemas fallan. Pensé en las amenazas de Teresa, su promesa de volver con ayuda. ¿Cuánto tiempo antes de que lo intenten de nuevo? Días, no semanas.
probablemente antes. Cerré la gruesa carpeta de pruebas. La traición de mi hija ahora documentada en crudo blanco y negro. Mañana, me aseguraría de que nunca más pudiera hacerle daño a nadie de la forma en que intentó hacérmelo a mí. El tráfico del centro no pudo frenar mi determinación mientras llevaba las pruebas de la traición de mi hija hacia el despacho de abogados de Elena, listo para asegurar que la justicia prevaleciera. La carpeta de Manila se sentía más pesada que su peso real, cargada con la prueba del intento de mi hija de asesinarme por dinero. La oficina de Elena ocupaba el piso 15 de una torre de cristal con vistas al lago de la ciudad. Había estado aquí antes durante la enfermedad de Margarita, manejando directivas médicas y planificación patrimonial, en tiempos más felices. Hoy, estaba aquí para borrar a mi hija de mi vida para siempre. Arturo, te ves terrible, dijo Elena mientras su secretaria me hacía pasar a la sala de conferencias. ¿Cómo lo estás llevando? Mejor que ayer. Coloqué la carpeta de investigación en su escritorio de caoba. Tengo todo lo que necesitamos. Elena abrió la carpeta y comenzó a leer. Su expresión se volvía más sombría con cada página. Arturo, esta evidencia es condenatoria. ¿Estás seguro de desheredarla por completo? Ella tomó su decisión cuando intentó envenenarme. Los tribunales querrán ver pruebas claras de su intención de hacerte daño personalmente, no solo motivación financiera. Tengo grabaciones, fotografías, testimonio del investigador privado. Señalé las transcripciones de audio. ¿Es eso suficiente? Elena estudió los documentos cuidadosamente. Más que suficiente, pero esto es permanente. Una vez que presentemos estos papeles, no hay forma de deshacer esta decisión. Bien. Quería mi dinero tanto que estaba dispuesta a matar por él. Ahora no obtendrá nada. ¿Qué hay de la designación benéfica? Mencionaste a las organizaciones de veteranos de guerra. Todo va para ellos: la casa, las inversiones, el seguro de vida, los beneficios de la pensión. Cada dólar que gané va para personas que sirvieron con honor, no para alguien que intentó asesinarme. Elena sacó formularios legales y comenzó a redactar. Esto llevará varias horas para completarse correctamente. Necesitamos asegurar que cada posible impugnación sea anticipada y bloqueada. ¿Qué hay de la casa? ¿Quieres medidas de seguridad adicionales? Cambia todas las cerraduras. Elimina su acceso por completo. Instala cámaras de seguridad. Ya no es mi hija. El lenguaje legal se sentía frío y final mientras Elena leía cada cláusula en voz alta. Revocación completa del testamento anterior. Eliminación de Teresa Morales de todas las designaciones de beneficiarios. Transferencia del poder notarial a Elena Campos. Directivas médicas excluyendo a Teresa de cualquier decisión de atención médica. Hay una cosa más, dijo Elena, levantando la vista de sus papeles. Dada la evidencia de conspiración criminal, recomiendo encarecidamente involucrar a las fuerzas del orden de inmediato. Los investigadores privados sugirieron lo mismo. Arturo, estas personas intentaron asesinarte. No van a aceptar simplemente ser excluidos de una herencia de $500,000. Van a escalar. Estoy preparado para eso. ¿Lo estás? Este Hugo Acosta tiene un historial de violencia cuando sus esquemas fallan. Las grabaciones lo muestran discutiendo planes de contingencia si el envenenamiento no funcionaba. Pensé en el mensaje de texto amenazante. La promesa de Teresa de volver con ayuda. ¿Qué tipo de planes de contingencia? Allanamiento de morada. Asalto. Hacer que tu muerte parezca accidental. Ha escalado antes. Entonces nos aseguraremos de que la policía tenga todo lo que necesita para arrestarlos a ambos. Elena cogió su teléfono. Estoy llamando al detective Reyes ahora. Él se encarga de crímenes financieros y tiene experiencia con casos de fraude familiar. Hazlo. Mientras Elena organizaba la reunión con la policía, firmé documento tras documento. Cada firma se sentía como cortar otra cuerda que una vez me había conectado con mi hija. La ironía no se me escapó. Estaba usando mi testamento para declararla muerta para mí. El detective puede reunirse con nosotros aquí a las 3 en punto, anunció Elena. Eso nos da tiempo para terminar los cambios del patrimonio y preparar un paquete completo de pruebas. ¿Cuánto tiempo antes de que el Nuevo Testamento entre en vigor? Inmediatamente después de su presentación, lo cual haremos hoy. 2 horas después, la transformación legal estaba completa.
Teresa Morales ya no existía en mi universo legal. Cada activo, cada decisión, cada consideración futura había sido transferida lejos de ella. El detective Reyes llegó precisamente a las 3. Un hombre fornido con ojos inteligentes que escuchó nuestra presentación de pruebas sin interrupción. Cuando terminamos, cerró su cuaderno con un chasquido decisivo. Señor Morales, tenemos suficiente aquí para múltiples cargos de delito grave. Conspiración para cometer asesinato, intento de envenenamiento, amenazas terroristas. Haré que se emitan órdenes de arresto hoy. ¿Qué tan rápido pueden encontrarlos? Comenzaremos con direcciones y asociados conocidos. Dada la evidencia, espero arrestos en 48 horas. Salí de la oficina de Elena legalmente protegido pero emocionalmente vacío, sabiendo que mis preparativos pronto serían puestos a prueba cuando Teresa descubriera lo que había hecho. Los sensores de movimiento que había instalado hace 3 días sonaron suavemente cuando 2 figuras se acercaron a mi puerta principal. Teresa había cumplido su promesa. Esta vez no estaba sola. A través del monitor de seguridad que había colocado junto a mi silla, los vi detenerse en la entrada, planeando claramente su enfoque. Hugo Acosta se veía exactamente como en su foto policial. Delgado, depredador, con ojos fríos que recorrían mi propiedad como un ladrón evaluando las defensas. Llevaba ropa cara que no ocultaba del todo la tensión en sus hombros. Teresa estaba a su lado, su rostro endurecido por la determinación y una rabia apenas controlada. Permanecí sentado en mi sillón de cuero, con las manos cruzadas tranquilamente en mi regazo. Las cámaras ocultas estaban grabando. El botón de emergencia estaba al alcance de la mano. 5 días de preparación habían llevado a este momento. No llamaron. La puerta principal traqueteó cuando Hugo probó el pomo, luego retrocedió y simplemente la pateó para abrirla. El nuevo cerrojo resistió, pero el marco de la puerta se astilló con un crujido agudo que resonó por toda mi casa. «Señor Morales», llamó Hugo mientras entraban sin ser invitados. «Necesitamos tener una conversación». Entonces debería haber concertado una cita. Respondí sin moverme de mi silla. Teresa apareció primero en la entrada de mi sala de estar, sus ojos brillantes de fiebre o desesperación. «Papá, este es Hugo. Estamos aquí para hacer esto simple». Hugo la siguió, llenando el marco de la puerta con una amenaza calculada. Llevaba un maletín de cuero en una mano y proyectaba el tipo de confianza casual que proviene de intimidar a objetivos más fáciles. «Firma estos papeles», dijo, colocando el maletín sobre mi mesa de centro con fuerza deliberada. «Transfiere la casa y nadie saldrá herido». ¿Y si me niego? La risa de Teresa tenía un borde amargo. «Entonces encontraremos otra forma de conseguir lo que es mío, tal como lo intentamos antes». Estudié a Hugo mientras abría el maletín y sacaba documentos de aspecto oficial. «Tu hija merece esta herencia. No hagas esto más difícil de lo necesario». ¿Herencia? Mantuve mi voz nivelada. ¿Te refieres al dinero que planeas robar después de asesinarme? Eso fue un malentendido, dijo Hugo suavemente. Solo un poco de medicación para ayudarte a sentirte más cooperativo. Desafortunadamente, Teresa confundió las dosis. «No puedes probar nada, viejo», espetó Teresa, caminando detrás de Hugo como un animal enjaulado. «En realidad, puedo probarlo todo». Hice un gesto hacia las esquinas del techo donde pequeñas cámaras grababan cada una de nuestras palabras. He estado grabando toda esta conversación. La sonrisa confiada de Hugo vaciló. Sus ojos se desviaron hacia los lugares que había indicado, detectando las lentes casi invisibles. Esas no serán admisibles en un tribunal sin consentimiento. La ley estatal es de consentimiento de una sola parte para grabar conversaciones en residencias privadas, dije con calma. «Ya he dado mi consentimiento». «Viejo listo», gruñó Hugo, su fachada pulida resquebrajándose, pero no lo suficientemente listo como para mantener la boca cerrada. Se acercó, usando su ventaja de altura para cernirse sobre mi silla. «Vas a firmar estos papeles, transferir la casa a tu amada hija y olvidar que esta conversación alguna vez sucedió. ¿O qué? ¿O los accidentes le suceden a los viejos veteranos tercos que viven solos?» Teresa se unió a él, ambos ahora de pie al alcance de la mano. «Papá, solo firma los papeles».
Te dejaremos en paz después de eso. ¿Lo haréis? Como me dejasteis en paz después de envenenar mi sopa. Eso no fue veneno, protestó ella. Solo se suponía que te enfermaría lo suficiente como para necesitar ayuda. ¿Ayuda de una hija que quería heredar más rápido? Hugo sacó un bolígrafo de su chaqueta y lo arrojó sobre los documentos. Basta de hablar. Firma esto ahora o encontraremos formas más creativas de hacerte cambiar de opinión. Miré los papeles falsificados, luego el rostro desesperado de mi hija, luego al criminal que la había corrompido con promesas de dinero fácil. Todo estaba siendo grabado. Cada amenaza estaba documentada. Cada declaración criminal estaba preservada para la fiscalía. Tengo una idea mejor, dije, alcanzando debajo de mi silla. Mientras Hugo se acercaba con el puño levantado, presioné el pequeño botón oculto debajo de mi silla. La ayuda ya estaba en camino. El ulular de las sirenas cortó las amenazas de Hugo como una espada a través del silencio. Su sonrisa de confianza vaciló mientras las luces rojas y azules comenzaban a pintar las paredes de mi sala de estar a través de las ventanas con cortinas. El rostro de Teresa se puso blanco al reconocer el sonido de la justicia que se acercaba. ¿Llamaste a la policía? Hugo se giró hacia la ventana, su compostura cuidadosamente mantenida resquebrajándose por completo. ¿Cuándo? Hace 5 minutos, dije con calma. Sistema de alarma silencioso. Muy fiable. Teresa retrocedió hacia el pasillo, el pánico superando su bravuconería anterior. Papá, ¿cómo pudiste llamar a la policía por tu propia hija? Dejaste de ser mi hija cuando intentaste envenenarme. Las puertas de los coches se cerraron de golpe afuera. Pasos pesados se acercaron a la puerta principal rota. Hugo miró a su alrededor salvajemente, calculando rutas de escape. Pero yo había elegido cuidadosamente la posición de mi silla. La única salida era por la entrada principal, ahora bloqueada por los oficiales que respondían. Policía de la ciudad. Señor Morales, ¿se encuentra usted bien? Estoy bien. Oficiales. Los intrusos están en la sala de estar conmigo. El detective Reyes apareció primero, con el arma de servicio desenfundada pero baja, seguido por 2 oficiales uniformados. Sus ojos captaron la puerta rota, los papeles esparcidos y a los 2 criminales atrapados en el acto. Señor Morales, ¿reportó usted amenazas e intento de extorsión? Detective, tengo grabaciones de video y audio de todo lo que acaba de suceder. Hice un gesto hacia las cámaras ocultas, incluida la admisión del intento de asesinato anterior. Esto es acoso. Hugo dio un paso adelante agresivamente antes de detenerse cuando los 3 oficiales se enfocaron en él. No hemos hecho nada malo, señor. Tenemos grabaciones de usted amenazando a este hombre en su propia casa, dijo el detective Reyes con firmeza. Por favor, ponga sus manos detrás de la espalda. Papá, por favor, suplicó Teresa mientras el segundo oficial se movía hacia ella. Podemos arreglar esto. La familia no le hace esto a la familia. La familia no intenta asesinarse mutuamente por dinero, respondí. Detective, también tengo pruebas de un intento de asesinato anterior y de una conspiración de fraude. Reyes asintió mientras su compañero comenzaba a esposar a Hugo. Los hemos estado buscando a ambos desde ayer. Órdenes de arresto pendientes por conspiración para cometer asesinato. Las piernas de Teresa flaquearon. Se agarró al marco de la puerta para apoyarse mientras la realidad de su situación se derrumbaba. ¿Órdenes de arresto? Pero nunca. Quiero decir, papá está bien. Señora, el intento de asesinato sigue siendo un delito grave incluso cuando falla. El tercer oficial les leyó sus derechos mientras Reyes examinaba los documentos falsificados que Hugo había traído. El maletín contenía no solo papeles de transferencia de propiedad, sino información financiera detallada sobre mis activos, evidencia de una planificación extensa. Señor Morales, estas grabaciones eran pruebas cruciales, dijo Reyes, embolsando cuidadosamente los papeles. ¿Cuánto tiempo lleva documentando sus actividades? Desde el primer intento de envenenamiento hace 6 días. Tengo video del allanamiento de esta noche, audio de sus confesiones y amenazas escritas que enviaron previamente. Papá, ¿nos grabaste? La voz de Teresa se quebró mientras el oficial guiaba sus manos detrás de su espalda. A tu propia hija. Grabé a criminales confesando un intento de asesinato y planeando violencia futura.
Hugo intentó una última jugada manipuladora. Oficial, este viejo está claramente inestable. Está inventando historias sobre su propia familia. Señor, tenemos pruebas independientes de una investigación privada, respondió fríamente Reyes. Su historial criminal habla por sí solo. Mientras los conducían hacia los coches patrulla, Teresa se giró una última vez. Nunca te perdonaré por esto. Ya me he perdonado a mí mismo por proteger a otros de ti, dije. Los oficiales los subieron a vehículos separados. Procedimiento estándar para evitar conversaciones de conspiración. A través de mi ventana, vi a Hugo discutiendo airadamente con su oficial de arresto mientras Teresa estaba sentada en un silencio atónito. El detective Reyes se quedó para asegurar la escena del crimen y tomar mi declaración formal. Señor Morales, este nivel de preparación de pruebas es impresionante. ¿Experiencia militar? 30 años en el ejército. Sé cómo prepararme para un enfrentamiento hostil. Bueno, su preparación acaba de poner fin a 2 carreras criminales. Ambos se enfrentarán a una pena de prisión significativa. Mientras los coches patrulla se alejaban con las luces intermitentes, sentí un extraño vacío instalarse en la casa. La amenaza se había ido, pero también la última conexión con la familia que una vez tuve. Las luces traseras rojas desaparecieron en la oscuridad, llevando a mi hija y a su conspirador hacia la justicia que se habían ganado. Me quedé en mi puerta, finalmente libre para cerrar este capítulo para siempre. 3 semanas después, me senté en el estrado de los testigos del Palacio de Justicia. Mi testimonio, el último clavo en el ataúd de la conspiración criminal de mi hija. La sala del tribunal se sentía estéril e impersonal. El escenario perfecto para terminar una relación que se había convertido en nada más que procedimientos legales. La jueza Martínez revisó las pruebas una última vez antes de emitir su veredicto. Las grabaciones, la investigación del detective, el análisis del veneno, la documentación del investigador privado. Todo pintaba un cuadro claro de intento de asesinato premeditado y extorsión. Los acusados son declarados culpables de todos los cargos de conspiración para cometer asesinato, intento de envenenamiento, allanamiento de morada y extorsión, anunció. Teresa estaba sentada en la mesa de los acusados, mirando sus manos. Había envejecido años en las 3 semanas desde su arresto. Hugo mantenía su postura desafiante, pero su traje caro no podía ocultar la derrota en sus hombros. Señor Morales, dijo el fiscal durante la fase de sentencia, ¿cómo se siente acerca de la condena de su hija? Miré directamente a Teresa mientras respondía. A veces, la justicia requiere decisiones difíciles. Elijo proteger a futuras víctimas por encima de proteger a alguien que intentó asesinarme. La jueza sentenció a Teresa a 6 años en la prisión estatal, con posibilidad de libertad condicional en 4. Hugo recibió 10 años debido a su historial criminal y su papel como cerebro de la conspiración. Ambos tendrían antecedentes penales permanentes que los seguirían de por vida. Mientras los oficiales del tribunal se los llevaban, Teresa se giró hacia mí una última vez. Nunca te perdonaré por esto. Ya me he perdonado a mí mismo por proteger a otros de ti, respondí. El mazo cayó y 28 años de paternidad terminaron oficialmente. Elena caminó conmigo hasta las escalinatas del juzgado, donde Marcos Solís esperaba con su informe final. El investigador privado había identificado a otras 2 víctimas ancianas de los esquemas anteriores de Hugo, brindando un cierre a las familias que se habían preguntado sobre muertes sospechosas. Su testimonio ayudó a condenar a un depredador en serie, dijo Marcos, estrechando mi mano. Esas otras familias finalmente tienen respuestas. ¿Qué pasa ahora?, preguntó Elena. Ahora empiezo de nuevo. La casa se vendió en 2 semanas a una joven familia con niños que la llenarían de risas en lugar de engaños. Me quedé solo con objetos personales y las fotografías de Margarita, donando todo lo demás a organizaciones de veteranos. Mi nuevo hogar estaba en una comunidad de retirados en una cálida ciudad costera, rodeado de otros militares retirados que entendían el valor del honor y la lealtad. El clima era cálido. Los vecinos eran genuinos y nadie intentaba envenenar mi comida. Fui voluntario en el hospital local de veteranos, ayudando a otros veteranos a navegar por dificultades familiares y situaciones de abuso de ancianos. Mi experiencia con Teresa, por dolorosa que fuera,
Proporcionó una valiosa perspectiva para aconsejar a otros que enfrentaban traiciones similares. La señora Pineda de al lado me traía galletas caseras todos los martes. Guillermo Martínez de enfrente y yo jugábamos al ajedrez todos los jueves por la noche. Estas personas eligieron ser parte de mi vida, lo que hizo que su amistad fuera más valiosa que las relaciones de sangre basadas en la obligación. 6 meses después de mudarme, recibí una carta de Teresa. Había encontrado la religión en prisión y quería disculparse, pidiendo otra oportunidad para ser mi hija. La leí una vez. Luego la archivé con los otros documentos legales de su caso. Algunos puentes, una vez quemados, deben permanecer así. Elena llamaba ocasionalmente para ver cómo me adaptaba a la jubilación. Las organizaciones de veteranos de guerra habían utilizado la donación de mi patrimonio para financiar un nuevo programa de prevención del abuso de ancianos, ayudando a otras personas mayores a reconocer y responder a la manipulación financiera familiar. Salvaste más vidas que solo la tuya, me dijo durante nuestra última conversación. Ese era el punto, mientras veía el atardecer desde mi nuevo porche, rodeado de amigos que valoraban la honestidad por encima de los lazos de sangre, supe que había tomado la decisión correcta. A veces, la familia que eliges es más fuerte que la familia en la que naces. Mi teléfono sonó. Guillermo Martínez llamando sobre la partida de ajedrez de mañana. Respondí con una sonrisa, listo para disfrutar de una velada con personas que nunca intentarían envenenar mi sopa. La pesadilla había terminado. La vida real finalmente podía comenzar. Si te gustó esta historia, por favor, dale me gusta a este video. Suscríbete al canal y comparte tus impresiones de esta historia en los comentarios. Para escuchar la siguiente historia, haz clic en el recuadro de la izquierda. Gracias por tu atención.